Buenas tardes. De verdad que para mí es muy grato estar en esta tarde compartiendo el testimonio, lo que les voy a comentar ahora, porque como decía mi apóstol Germán, realmente esto fue en noviembre, cuando empezamos esta situación. En noviembre tuve que ir al médico por unos dolores que presentaba en mi cadera y en mi pierna, y los médicos decían que era el nervio ciático, y que el nervio ciático, cuando un médico de urgencias del hospital me dijo: mujer, voy a mandarle a hacer un examen porque usted no puede estar aquí cada mes, cada 20 días y yo mandándole siempre lo mismo. Recuerdo tanto que él me dijo: luche por ese examen. Me dijo: luche por ese examen y que se lo hagan en su seguro. Me mandó un TAC a la zona cervical. Recuerdo tanto que fuimos a tomar el examen y me lo dieron prácticamente para el otro día. Cuando me tomaron el examen y entregaron el resultado, inmediatamente me mandaron a un especialista de columna. Llegué al especialista de columna y él miró el examen. Y me dijo: bueno, doña Magda, aquí hay unas lesiones en su columna. Hay unas fisuras, parece que hay como una fractura y también se encuentran unas células azules. Queremos descartar que de pronto, en el peor de los casos, no vaya a ser un cáncer. Cuando dijo esto el médico y nombró la palabra cáncer, para todo ser humano, cuando viene esa palabra o escuchamos esa palabra, créame que todo se nos viene al piso y uno inmediatamente piensa en la muerte. Sí, el médico me mandó resonancias magnéticas, me mandó gamografías, me mandó más TAC. El hecho fue que me examinaron desde la coronilla hasta la punta de los pies. Y en la entrega de todos estos resultados confirmaron que había cáncer, pero que ya había hecho metástasis. Y lo que habían encontrado en la columna era la metástasis. Tenían que encontrar el primario. ¿Dónde estaba el tumor primario? Lo primero, de dónde se había desarrollado la metástasis. Estando en ese proceso desde noviembre, los primeros días de diciembre fueron terribles. Yo recuerdo tanto que finalizando noviembre para el 28, decidió el médico hacer una biopsia de columna porque quería saber qué tipo de células habían ahí. Me hicieron la biopsia de columna. Después de que yo salí de la clínica con esa biopsia, yo duré 10 días que no me podía mover de la cama. Llegar a un punto donde te tienen que hacer todo. Te tienen que dar de comer, te tienen que dar de beber por pitillo, que si tenías alguna necesidad fisiológica, tenías que hacerla ahí, acostada, donde inclusive para poderme sentir cómoda y no sentir olor a sudor, tenían que bañarme ahí, en la cama. ¿Y quiénes lo hacían? Lo hacía mi hija mayor, lo hacía mi esposo y mis hijos, que estaban muy pendientes, muy pendientes. Pero de todas maneras, uno como mamá, uno dice: yo hago eso, porque eso es un don como de Dios nos ha dado a nosotras las mujeres, que somos las mujeres las que hacemos, las que ayudamos, las que estamos levantando, que si hay un enfermo, bueno, está uno ahí, pero que se lo hagan a uno, es tan duro y es tan difícil. Y yo en esos días opté, yo dije: no, yo voy a tomar solo líquido, solamente para hacer chichi, no más, porque le da a uno pena, por más que sea uno, le da a uno pena. Después de esos días, estando con un dolor tan terrible, yo llamé a mi apóstol oró y declaró una palabra. Terminé, colgamos y traté de incorporarme un poquito, cuando de pronto empecé a sentir un frío y como una sombra, algo que me empezaba a sus piernas. Sentí que me iba a morir.
lo primero que yo pensé fue en mis hijos, porque dije, la niña está pequeña, apenas tiene 14 años, los otros chicos están un poquito más grandes, 16, 18 años, y la mayor, pero todavía ellos me necesitan porque están en una etapa pues crucial, su adolescencia. Y estando en ese momento, recuerdo tanto que vino a mí un versículo, y recuerdo que fue Jeremías 33:6, y decía, y yo haré venir sobre ti sanidad, medicina, y curaré, y te revelaré abundancia de verdad y de paz. Cuando ese versículo llegó, me tocó, y empecé yo a clamarle a Dios, y yo le dije, Señor, tú me vas a dar la sanidad, tú vas a traer la medicina, y yo me voy a levantar de aquí. La verdad que no fue fácil, porque luchar contra el dolor, luchar contra lo que mi cuerpo sentía, luchar contra mí, con mí misma, con lo que yo estaba sintiendo en mi momento, y la palabra que Dios me había dado, créame que no fue fácil, pero yo tuve gente a mi lado que estuvo siempre ahí orando por mí. Cada vez que yo sentía que mis brazos caían, yo sé que eran ellos con sus oraciones que levantaban nuevamente mis brazos. Mi familia estuvo todo el tiempo apoyándome, todo el tiempo estuvo ahí. Inclusive yo le doy gracias a Dios porque se creó una nueva unidad familiar con mis hermanas, con mis primos, con mis sobrinos, con mi esposo, con mis hijos. Las cosas cambiaron, han cambiado para bien. Y cuando empezamos todo este proceso, yo creo que mi esposo fue el que vivió la parte más dura, porque para el 7 y el 8 de diciembre recuerdo que mi hijo también se enfermó justamente en esos días. Él es deportista y le dio una tos, se le sacó cita con el médico, y cuando le tomaron una radiografía resultó que uno de los pulmones estaba presionado por una pleura, o sea, tenía una tuberculosis pleural, pero no nos habíamos dado cuenta. Inmediatamente a él también lo internan. Vio que esos días de diciembre yo estaba en una camilla y frente a mí estaba mi hijo también en urgencias, en el hospital, internado igual que yo. Y mi esposo lo pasaba de la camilla de mi hijo Felipe a la mía. Y ese día teníamos una cita con un especialista y Carlos fue a hablar con la especialista. Cuando Carlos habla con la especialista, la doctora le dice, bueno, don Carlos, usted tiene que tener paciencia, ese cáncer de su esposa ya hizo metástasis, usted tiene que resignarse que en cualquier momento ella se va. Cuando le dijeron eso a mi esposo, pues realmente él no supo dónde se quedó, qué hacer. Él no contó ya después que saliendo de la clínica para subir al hospital, él simplemente se sentó en un andén, en un jardinel, y se puso a llorar como un niño. Que a él no le interesaba si la gente lo miraba, si la gente pasaba. Él solamente lloraba y clamaba a Dios. Solo le pedía a Dios que le diera la fuerza y que aquello que había declarado el médico no era cierto. Y él acudió a mi apóstol y mi apóstol le dio una palabra de aliento. Inmediatamente el Señor habló a través de él y le dijo que rechazara todas esas palabras, que Dios iba a hacer una obra maravillosa y que simplemente le creyéramos. Créame que a veces decir crean y estar uno viviendo es difícil, pero cuando de verdad nos tomamos de la mano de Dios, creemos esa palabra que Él nos ha dado, Él nos saca en victoria. Pasó diciembre, me dieron una cita con el oncólogo los primeros días de enero y yo ya empecé a sentirme bien. Como yo venía declarando esa palabra de que el Señor iba a traer sanidad, iba a traer medicina,
y yo me iba a curar. Mire, Dios obra de una manera que nosotros no podemos ponerle límite. Y de las cosas que yo he aprendido es que Dios es soberano. Dios es soberano y Él obra y hace su milagro como Él lo quiera. Él puede sanar a una persona con una palabra de un profeta. Él puede sanar a una persona a través de una oración de un líder. Él puede sanar a una persona a través de un médico. Él puede utilizar el medio que Él quiera. Por eso Él es soberano y hay que creerle. Porque si Él habló, Él cumple su palabra. Esos días, en los primeros días de enero, fue total que estando delicadita, yo le pedí al Señor, tú dijiste que me ibas a mandar medicina. Tú dijiste que me ibas a mandar medicina. Hasta ese instante, los médicos que me habían atendido solamente me habían mandado una pastilla para el dolor. Una pastilla pues bastante delicadita, que tocaba pedir permiso en estupefacientes para poderlo uno adquirir. Y que yo sabía bien que esa pastilla afectaba pues otros órganos, afectaba el hígado, el riñón y el corazón. Mas, sin embargo, yo trataba de tomarla a ratos, no con la frecuencia que el médico lo había dicho. Pero Dios mandó un médico a mi casa, un médico que inclusive no era de la ciudad. Él vino, me valoró, él me dijo, me recuerdo tanto que él me dijo, es un hombre temeroso de Dios, pero no es cristiano. Las primeras palabras cuando él llegó a mi cuarto a revisarme, porque fue hasta mi casa, él me dijo, doña Magda, solamente crea que es Dios quien la va a sanar, que Él trae la medicina para que usted se levante de su casa y lo siga adorando. Eso fue todo lo que él me dijo. Cuando este médico me dice eso, yo me puse a llorar, porque yo dije, Señor, un hombre que hasta ahora por primera vez conozco, llega a mi casa y viene y me da esa palabra que tú ya me habías dicho y que en la cual yo le estaba él reclamando. Por eso yo ahí empecé a entender que Dios era soberano y Él utiliza a quien tenga que utilizar y abre las puertas que Él tenga que abrir. ¿Para qué? Para bendición de sus hijos. Hemos venido un proceso, gloria al Señor, todas las cosas han salido bien. Tuve una cita con el oncólogo. Cuando llegué con la historia al oncólogo, yo entré caminando, yo entré bien, bien, bien. Y el oncólogo apenas me miraba y revisaba los exámenes y miraba la historia que habían dado en el hospital. Y él volvía y me miraba. Y me dijo, mire, doña Magda, le voy a decir algo. Yo tengo pacientes con el mismo diagnóstico suyo. Y aquí me llegan en silla de ruedas, con dolores que no los pueden soportar. Es más, hasta vienen enfermeros y en ambulancias. Y yo había entrado a ese consultorio caminando, sonriendo y respirando perfectamente, porque no tenía nada, ni pulmones, ni dificultad, ni asfixia para caminar, absolutamente nada. Y él me revisó los pulmones y me revisaba y me apretaba la columna y me decía, ¿le duele? Y yo, no, no me duele. No, y es que la verdad no me dolía y ni me ha dolido. Y hemos venido en todo este tiempo viendo cómo Dios ha obrado y cómo Dios ha traído esa sanidad que Él me prometió, que Él me declaró en esa palabra de Jeremías 33:6. Por eso, mire, por eso si tú estás enfermo en este momento, mire, nuestro sanador, el que es capaz de hacer las cosas más asombrosas, aunque a veces nos cueste creerla, es Cristo Jesús. Solamente tenemos que tomarnos de la mano, creer esa palabra y agarrarnos, mire, porque yo lo he vivido. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay momentos en que uno baja los brazos, Dios mío, en que uno dice, Señor, no soy capaz, ya no puedo más, Señor, ya no puedo, Padre Santo, ya no puedo. Pero justamente en esos momentos Dios siempre le envía a uno un ángel, porque en los momentos cuando yo me sentía así, Dios mandaba a alguien
Dios mandaba a alguien en mi congregación para que viniera y me diera una palabra de ánimo, levantara nuevamente mis brazos, yo tomaba otra vez fuerza y adelante en el nombre de Jesús. Y así ha sido, y yo sé que seguirá. Ahora hicieron unos nuevos exámenes, ya salieron bien, bien, bien. Solamente estoy esperando nuevamente la cita otra vez con el oncólogo para que él los verifique y si quiere mandar nuevos, pues se harán nuevos estudios, pero para la gloria de Dios.